Que ya no es solo que te vea hoy un médico y mañana otro. Es que es mucho más grave. Es decir, porque si al menos te viera otro médico, tendrías que soportar el problema de que el seguimiento de tu enfermedad, de tu salud va a ser más deficitario, ¿no? No va a tener la misma calidad que si te ves siempre el médico. Es que muchas veces al otro médico ni lo sustituye. Es decir, que no es solo que él no te ve tu médico y te ve otro al que ha sustituido. Que este es uno de los problemas fundamentales que tenemos, que no hay sustitución. Tenemos bajas, o sea, consultas de 80 pacientes. 80 pacientes en una consulta, de una mañana de un centro de salud. Se puede ver 80 pacientes en una sola mañana. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no hay sustituciones. Y entonces, cuando falta un médico, pues la consulta programada de ese médico pasa al que queda. Fijaros todos los datos que tengo que contar. Me acabas de pasar este dato. En Doña Mercedes, de Dos Hermanas, por poner un ejemplo, de 10 médicos en plantilla, ayer había 6 ausencias sin sustituir. Es decir, que una plantilla de 10 médicos se quedaba en 4 médicos. ¿Qué es lo que pasa? Porque es imposible ver a los pacientes en condiciones así. Y fijaros, tengo todos estos datos, no voy a aburrir, si queréis algún dato... Sí, me Mercedes en el Centro de Salud de Dos Hermanas. De 10 médicos, 6. Esto es un ejemplo solamente, hay muchísimos ejemplos. Médicos sin cubrir, médicos de familia y pediatras sin cubrir bajas desde julio, desde febrero. Bajas acumuladas, bajas o jubilaciones, es decir, ausencia por diferentes motivos sin cubrir. Y estamos ante un problema estructural, no es un problema puntual que afecte a un centro de salud, es un problema estructural. Que la administración, por ejemplo, cuando hablamos de falta de médicos, que nos dicen, no, es que no hay médicos en bolsa. Esto no es verdad. O sea, esta es la forma de protegerse la administración de su ineficacia para solucionar estos problemas. Es decir, no, es que no hay médicos en bolsa. No hay médicos en bolsa porque no quieren los contratos que se les ofrecen, no quieren las condiciones laborales que se les ofrecen. Luego los que tenemos no están adecuadamente incentivados, no están adecuadamente tratados. Bueno, muchos se van al extranjero, otros se van a la privada, otros se van a otras comunidades, u otros rechazan el contrato aunque no tengan trabajo porque no quieren trabajar en condiciones precarias. Es decir, que si nosotros tenemos la experiencia, y aquí está el representante de primaria del sindicato, tenemos la experiencia de que cuando se ofrecen buenos contratos y se ofrecen buenas condiciones laborales, la gente lo va a aceptar. Y sí se encuentra el sustituto, claro, pero si tú ofreces un contrato de un mes a tiempo parcial y con un horario impreciso, que hoy te vienes por la mañana, pasado vienes por la tarde, hoy vas a un centro de salud, mañana vas al otro centro de salud, pues cuando no tiene a quien te acepte ese nombramiento, lógicamente, pero esto es un problema de mala gestión, no es un problema de falta de médicos. Es un complemento que se llama de continuidad asistencial. Esto, bueno, el nombre es lo de menos. Este complemento permite que el médico pueda continuar su jornada a partir de las 15 horas, después de terminar su jornada ordinaria, continúa su jornada y puede atender a los pacientes durante la jornada de tarde. Esto supondría una mejora tremenda para el colapso que sufren muchos centros de salud. Bueno, la administración se ha negado a aplicar este acuerdo desde el año 2006, pese a que nosotros estamos insistiendo desde entonces en que se aplique. Este acuerdo se aplica en hospitales, pero curiosamente no se aplica en primaria. Luego nos dicen que la primaria es su principal punto de atención, pero se niegan a aplicar los conceptos retributivos que aplican en hospitales, se niegan a aplicar los hospitales. ¿Y esto qué? Falta de inversión en sanidad, así de sencillo, falta de recursos, falta de dinero. Y sobre este dato lo hemos repetido millones de veces. Pero, mirad, Andalucía es la comunidad, yo de verdad, cada vez que tengo la ocasión lo vuelvo a decir, es la comunidad que menos invierte en sanidad de toda España. Tiene el presupuesto sanitario por habitante más bajo de toda España. Nosotros tenemos un déficit acumulado en sanidad desde el año 2010 de 7.000 millones de euros, 7.000 millones de euros. Es decir, si hubiéramos mantenido el presupuesto de 2010, ahora se hubieran gastado en sanidad a fecha de hoy 7.000 millones más de los que se han gastado. Tenemos un presupuesto del 31% del presupuesto dedicado a sanidad, cuando la media nacional es el 33%. Esto significa que
En Andalucía se invierte, el gasto sanitario por habitante en Andalucía es de unos 1.100 euros, cuando la media nacional es de 1.400. Y Extremadura tiene un gasto de 1.500 euros. Y Extremadura no tiene más dinero que nosotros. Extremadura lo que pasa es que invierte un porcentaje de su presupuesto de sanidad mayor que nosotros. Y por eso nosotros tenemos una sanidad de mala calidad. Y es que tenemos que soportar una y otra vez que nos cuenten la historia de que tenemos la mejor sanidad del mundo y no es verdad. Y en lo que es buena es, como decía el presidente del colegio, en lo que es buena es en que los profesionales, los médicos en particular, no podemos no hacer las cosas bien, porque es incompatible con la medicina y a la fuerza tenemos que tener una buena asistencia sanitaria por lo que a los profesionales se refiere, pero desde luego por lo que se refiere a recursos y a infraestructura, desde luego. Mira, yo sobre las medidas estas de presión, realmente una de las características de la medicina es que hay determinadas medidas de presión que no se pueden hacer. O sea, y este es uno de los problemas que tenemos. Es decir, ahora tenemos el problema de las agresiones. El problema de las agresiones se debe a la falta de medios que tenemos muchas veces, ¿no? Hay una falta de medios, una falta de recursos, una consulta sobrecargada. Pero, claro, el problema de la frustración y del desencanto y del hartazgo al que han llegado los médicos se debe muchas veces a que estamos soportando la presión de la falta de recursos. Por ejemplo, decir que un paciente no se va a operar porque la jornada de trabajo termina a las 3 es muy difícil, porque el médico tiene delante de él a un paciente que tiene ya su familia, que ha estado toda la noche en ayunas, que ha pasado toda la angustia de la espera de la intervención y sabe que no va a terminar a las 3, y no tiene más remedio que operar a ese paciente, pero se va a ir a su casa a las 4 y eso no se lo va a pagar nadie. Y eso es un día tras otro. Y no tiene respuesta, no se le pagan sus horas extras. Esto pasa, por supuesto, en primaria también, pasa en todas partes. Entonces, hay una presión que cae sobre nosotros que se debe a la naturaleza de nuestra profesión, porque si tú estuvieras apretando a tus niños, pues tú llegas a las 3 de la tarde, te vas a tu casa y ya está. Pero cuando lo que tienes delante... El otro día me lo comentaba un compañero de digestivo. Le programan 5 endoscopias y cuando se le complica una endoscopia y son las 3 menos cuarto, le queda un paciente en la puerta que o lo echa para su casa o se va a las 4. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y esto cómo te lo pagan? Dice, ¿cómo me lo pagan? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces este es el problema que tenemos nosotros muchas veces. A la hora de hacer medidas de presión, incluso una huelga, siempre tenemos que cargar con esa idea de que podemos estar perjudicando a la población. Claro, a ver, que nos digan cómo salimos de esta, ¿no? Lo que está provocando es que cuando se los obliga a elegir, los médicos se están yendo a la privada. Muchos médicos se quieren quedar en la pública. Tienen buenas consultas, la privada, si eres buen médico, se gana más dinero que en la pública, pero muchos médicos quieren quedarse en la pública, o compatibilizar los dos trabajos, pero cuando se les hace la vida imposible y se los pone en situación de elegir, pues se están yendo, ¿no? Y esto es lo que está pasando por primera vez, desde que yo empecé en medicina, por primera vez la sanidad privada está compitiendo con éxito con la pública. Cuando yo empecé, la sanidad privada era un complemento, era tú trabajabas de la pública, tú te ibas luego a la pública y te ibas a la privada, pero hoy la sanidad privada atrae a más médicos y atrae a más pacientes. Por primera vez, más médicos puestos en la tesitura de elegir eligen la privada y más pacientes puestos en la tesitura de elegir eligen la privada. Y el problema de esto es que está traduciendo una falta de inversiones en la pública, una mala gestión y sobre todo una injusticia social tremenda, porque a mí me parece que la privada le tiene que ir muy bien, pero que la privada, cuanto mejor, para los médicos mejor, pero lo que no puede hacer la privada es asumir las funciones que la pública no es capaz de asumir, ¿no? Porque esto es lo que genera una injusticia social brutal, ¿no?